Realizar actividad física es la mejor recomendación para estar sano. El hacer ejercicio nos ayuda inclusive a la memoria, nos ayuda a un montón de cosas. Lo peor es quedarse sentado. Pero no se trata de llegar y hacerlo. Una persona que ha estado más de una década, por ejemplo, sin hacer deporte y se le ocurre que quiere bajar de peso, que quiere estar bien y trata de retomar el mismo nivel que tenía hace 10 o 15 años atrás, obviamente que eso lo expone, ¿no es cierto?, a lesiones. ¿Cómo cuidarte de las lesiones deportivas? Aprende, mejora tu vida. Sabemos lo importante que es realizar actividad física para mantener una buena salud, pero hacerlo de manera irresponsable podría generar lesiones que nos alejen por completo de la posibilidad de hacer deporte. Por eso ve el siguiente reportaje, podría ayudar a que te prepares mejor. Este es un evento que tiene más de 28 años de tradición. Es un evento de Olimpiadas para padres, divididos por categorías. Hoy día contamos con una participación de 3.000 asistentes. Yo diría que de ellos tenemos una participación aproximada de 1.400 deportistas. El 85% de nuestra población es sedentaria, pero hay un creciente porcentaje de chilenos que está cada vez más motivado con realizar actividad física. No moverse fomenta el desarrollo de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes y patologías cardiovasculares, por mencionar solo algunas. Yo diría que todo lo que lleve a una vida sana ayuda mucho. El hacer ejercicio nos mejora el metabolismo, el hacer ejercicio nos baja los niveles de colesterol, el hacer ejercicio nos sube cierto tipo de colesterol, que es el llamado colesterol bueno, que es muy importante, ¿no es cierto?, para el transporte de ciertas lipoproteínas. El hacer ejercicio nos secreta endorfinas y nos hace sentirse bien, animoso. El hacer ejercicio nos ayuda inclusive a la memoria, nos ayuda a un montón de cosas. Lo peor es quedarse sentado. Actividades grupales como estas competencias deportivas o el creciente interés por participar en maratones son iniciativas destacables y esperanzadoras. Pero para retomar la actividad deportiva hay que prepararse y así evitar lesiones que podrían limitarnos de por vida. Una persona que ha estado más de una década, por ejemplo, sin hacer deporte y se le ocurre que quiere bajar de peso, que quiere estar bien y trata de retomar el mismo nivel que tenía hace 10 o 15 años atrás, obviamente que eso lo expone, ¿no es cierto?, a lesiones. Por lo tanto, ese grupo de personas, de deportistas que quieren reintegrarse a la actividad física, es muy recomendable primero que tengan algún tipo de evaluación que nos permita a nosotros como médicos catalogar de cierta forma el riesgo que tiene esa persona, tanto desde el punto de vista cardiovascular como físico, en términos musculares, óseos y articulares, y así poder hacer una pauta ordenada de reintegro a la actividad física. Y el deporte para mí es una excelente vía de escape, motivación. Yo digo que el mundo actual te pide mucho tiempo ser un excelente papá, ser un excelente esposo, un excelente profesional. Y es mi momento de tranquilidad y equilibrio. David tiene 33 años y un trabajo estresante. Es contador auditor, por lo tanto está prácticamente todo el día frente a un computador. Desde pequeño siempre ha jugado fútbol. Hace algún tiempo descubrió el triatlón y ahora decidió correr la Maratón de Santiago. Evito lesionarme con una buena preparación física, con bastante elongación y recurriendo frecuentemente debido a la carga de deporte, una vez por semestre, 2 veces por semestre, a ver al traumatólogo, a ver si hay algo que tenemos que ajustar. David se impuso la meta de correr la Maratón de Santiago, pero de manera responsable, y decidió prepararse con asesoría profesional. Bueno, estamos con David haciendo una evaluación
preventiva y también de capacidad física en función de la preparación que David tiene para la Maratón de Santiago este año. Hoy día le vamos a hacer varias evaluaciones. La que vamos a ver a continuación es la evaluación de capacidad aeróbica, que se utiliza midiendo el consumo de oxígeno. El equipo consta de esta mascarilla en donde uno mide los gases que se expiran a través de la respiración y eso nos da un valor del consumo de oxígeno que él tiene, que es una medida de la capacidad aeróbica de David. Además se mide la frecuencia cardíaca a través de una cinta de monitor cardíaco y la prueba la hacemos en la trotadora porque el tipo de deporte que él hace es el running. Nosotros vemos aquí qué es lo que está alterado en él, si es movilidad, si es estabilidad o si es habilidad. Entonces, de acuerdo a eso y de cómo nos arroja los puntajes, sabemos qué es lo que hay que trabajar en él. Este es un test que se llama test de Wingate, es una evaluación que se hace en bicicleta y la idea de esta evaluación es medir la potencia que tiene el deportista. En esos 30 segundos el deportista tiene que pedalear al máximo para ver cuál es su mayor capacidad de trabajo y su potencia. Es un test que es muy corto, pero que es muy intenso. 1, 2, 3. Dale. Yo me siento bien, pero siempre es bueno tener la opinión del especialista. En el trote la mayoría de las lesiones se producen por sobrecarga o exceso de entrenamiento. Las más frecuentes son lesiones musculares como desgarros, contracturas o tendinitis de rodilla o tobillo. ¿Qué tipo de lesiones musculares son las más frecuentes? Por ejemplo, una común es fatiga muscular. ¿Ya? Fatiga muscular que es por exceso de uso de músculo y principalmente por mal entrenamiento, ¿ya? O ausencia de entrenamiento. Esa es una. Otra que ocurre con bastante frecuencia y que está ligado a eso tiene que ver con los calambres. Los calambres ocurren a muchos deportistas cuando están realizando un esfuerzo muy grande y eso se debe a deshidratación o falta de sales. ¿Ya? Eso se puede prevenir con una buena hidratación, con una buena ingesta de fruta, de sales, etc. Tenemos los desgarros que probablemente son los más comunes, lo que uno más asocia al deporte. Normalmente ocurre porque se realiza un movimiento del músculo, ya sea la extensión de una extremidad, de un futbolista, de una pierna, que es más exagerada o más fuerte, o cuando parte corriendo de una manera más rápida, y eso es rompimiento del músculo. Y eso es más complicado. Cuando hay un desgarro, que es un rompimiento de la fibra, y hay distintos tipos de desgarro, ahí la recuperación requiere mucho más tiempo. Pero tenemos nosotros un sistema propio, autónomo, de regenerar el músculo. Y eso es fantástico. Y el músculo en 15 días o en 20 días vuelve a tener su estructura normal, su función normal, y nosotros no le hemos hecho nada. O sea, el sistema funciona, tiene los mecanismos. ¿Eso como que valida el reposo casi como una terapia? Bueno, el reposo sin duda es importante, ¿ya? El reposo es clave. Para evitar sufrir lesiones deportivas, la preparación del organismo mediante actividad física constante es más importante que cuánta elongación o calentamiento previo se haga antes de practicar deporte. Un día jueves, pues juego todos los jueves con mis amigos de aquí del barrio. Empezando el partido, fui a buscar una pelota y ni siquiera que fue contacto con otra persona, con otro compañero, solo, o sea, la rodilla como que... De hecho, fue tanto el dolor que yo sentí, y el ruido porque sonó así como feo. Entonces recuerdo que me asusté porque pensé que me había fracturado. Y ahí en el suelo, lo primero que hago es me toco la pierna. Y ahí no sentí nada, ahí me di cuenta que fue la rodilla. Alexis sufrió el corte de su ligamento cruzado, una de las lesiones más frecuentes y más temidas de todo deportista, pues su recuperación, aún con cirugía de por medio, suele ser muy lenta. Oye, ¿y por qué te pasó? ¿Por qué me pasó? No sé, son cosas del fútbol, como dice. Fue una jugada que ni siquiera toqué la pelota, iba corriendo solamente. Ni siquiera alguien me tocó, nada.
podría seguir así sin operar. Porque o sea, las molestias son ni siquiera dolores, molestias. Pero hay momentos que, claro, por ejemplo, si quiero apurar el paso o trotar, ahí como que la molestia ya es más... Y pasa de cierta forma con miedo porque sientes como que la rodilla te tambalea así. Y ahí es como uno dice, chuta, entonces no, hay que operarse más. ¿Qué es el ligamento cruzado anterior? A ver, el ligamento cruzado es un ligamento muy importante de la rodilla y que otorga estabilidad a la rodilla en varios grados de libertad y que es fundamental para permitir a la rodilla desarrollar deportes de alta demanda como el fútbol, el rugby. El ligamento cruzado suele cortarse ante un brusco movimiento de torsión de la rodilla. Este no cicatriza solo, es necesario operarlo para devolver la estabilidad a la articulación. ¿Hay cosas que ayuden, así como la cámara hiperbárica? No, hay una serie de técnicas que se pueden utilizar, pero como biológicamente la cicatrización del ligamento no es buena, no se han encontrado todavía herramientas biológicas que permitan evitar la cirugía, ya en pacientes jóvenes que se rompen el cruzado. Alexis decidió operarse. Esto implica estar al menos 6 meses sin volver a practicar fútbol. La cirugía reconstructiva del ligamento cruzado consiste en tomar tendones vecinos de la rodilla y transformarlos en un ligamento nuevo. Este se fija en el fémur y en la tibia a través de túneles óseos. Es una cirugía compleja, técnicamente tiene sus pasos que son bien delicados, pero por otro lado es una cirugía que hacemos de rutina. Entonces, desde el punto de vista técnico estamos muy habituados, pero es demandante técnicamente. Estoy preparando el injerto, estoy sacando los restos musculares para dejar el tendón listo para reconstruir después el ligamento. Ese es el injerto que va a formar el nuevo ligamento cruzado anterior. En este caso, el calibre de este injerto es de 9 milímetros. Bueno, lo que viene ahora en el inmediato es manejar el dolor, por un lado, e iniciar la rehabilitación precoz. A nosotros nos interesa que los pacientes rápidamente se movilicen, muevan sus rodillas, se pongan de pie, empiecen el proceso de rehabilitación, idealmente en las próximas horas. La mayoría de las cirugías de ligamentos cruzados derivan de lesiones en el fútbol o el esquí. Podrían no operarse, pero la rodilla queda más inestable, aumentan las posibilidades de desarrollar artrosis y de volver a lesionarse. Al segundo mes, el paciente ya debería tener una fuerza cercana respecto a la pierna sana de un 60%. Entre el segundo y el cuarto mes, la meta es que el paciente ya aumente la masa del músculo. Y finalmente tenemos que entre el cuarto mes y el sexto mes, uno ya empieza a condicionar al paciente para su reintegro al deporte. Otra lesión clásica de los futbolistas es la rotura de meniscos. Los meniscos son estructuras de un cartílago especial, más fibroso, que cubren la superficie de los huesos de la rodilla y permiten que haya movimientos sin roce de la articulación. Estas estructuras suelen lesionarse, por ejemplo, cuando tenemos un traumatismo en el cual la rodilla gira bruscamente y se ve con el pie fijo en el suelo. Entonces, esto genera un mecanismo como de cizallamiento interno que puede enganchar el menisco entre un hueso y otro, con todo el peso del cuerpo encima, y esto al engancharlo lo saca a su posición y puede romperlo, lo raja en el fondo, ¿ya? Y eso es una situación que generalmente produce harto dolor, un dolor de tipo pinchazo que el deportista nota inmediatamente. La rodilla puede hincharse de más o menor manera dependiendo del tipo de rotura y del mecanismo involucrado. Incluso puede hasta bloquearse la rodilla, es decir, quedar como trancada, porque puede desplazarse un fragmento del menisco en el interior de esta bisagra y la deja en el fondo como una cuña bloqueando el movimiento. Si bien la mayoría de las veces esta lesión se trata con cirugía artroscópica, muchas veces cuando el daño no es de origen deportivo, no es necesario operarse. ¿Cuándo está indicada la cirugía de menisco y cuándo no? Son pacientes habitualmente mayores de 50 años y que tienen cambios degenerativos en su rodilla, o sea, algo de desgaste en la articulación, y que al realizar de repente movimientos cotidianos un poquito bruscos,
una bajada del auto un poquito chueco, ¿no es cierto? O agacharse a recoger algo de manera un poquito rápida, podría ser suficiente para generar un pellizcamiento o una especie de fisura en el menisco que genera molestias y un dolor en ese minuto, pero que si uno lo maneja de manera conservadora, es decir, con uso de antiinflamatorios, por ejemplo, orales, y apoyo con un kinesiólogo, en general, en un lapso máximo de 3 meses, la rodilla vuelve a su función previa. Las lesiones de origen deportivo se dan más entre los 15 y 55 años. El Instituto Traumatológico pone todos sus recursos a disposición para tratar a los pacientes del sector público de salud. ¿Qué cabida tiene en el sistema público el tratamiento de las lesiones deportivas? Tienen una prioridad alta, considerando que, por ejemplo, fracturas de tobillo, lesiones de Aquiles, fracturas de rodilla o otras lesiones tienen que ser resueltas a la brevedad. No puede dejarlas estar largo tiempo sin tratamiento. Desde que ingresa el paciente se le ofrece la atención de urgencia, se le ofrece el diagnóstico en la urgencia por un especialista, se le ofrece la cirugía y posteriormente la rehabilitación. Las lesiones traumáticas habitualmente pueden acceder a través del servicio de urgencia. No hay restricción de acceso a las lesiones traumáticas como la fractura de tobillo, las lesiones de rodilla, las lesiones de hombro, porque el servicio de urgencia debe recibir y tiene que recibir en el fondo ese tipo de lesiones. A mí me ayudaron bastante, tuve una recuperación súper rápida, que era como de 4 meses y en 2 meses ya puedo caminar, puedo de a poco trotar y todo eso. En sí, todo súper bueno, nada que decir. El primer mes fue complicado porque estuve como en cama como 3 semanas, entonces eso, entre estar encerrado en la casa, época de vacaciones, y 3 semanas en cama casi, eso me estresó. Pero después fue doloroso también porque quedé con dolor de la rodilla, me costaba dormir, no dormía casi nada, pero después eso se fue pasando y al día de hoy, ya casi 2 meses y medio de la operación, no tengo ningún problema. El proceso de rehabilitación ha ido avanzando, estamos aproximadamente en la mitad del proceso, en el cual él ha ido recuperando la movilidad, la fuerza, poco a poco el control motor, de tal modo ir acercándose poco a poco al objetivo del retorno deportivo full. Existe el riesgo de volver a lesionarse el ligamento cruzado anterior si el paciente no completa el proceso de rehabilitación de manera adecuada. Es decir, si no completa los objetivos de fuerza, de agilidad, de control motor, los criterios de estabilidad. Al momento que él retoma el deporte como el fútbol, está en riesgo de volver a cortarse el ligamento cruzado de la rodilla operada e incluso el del otro lado. Lamentablemente me lesioné en el transcurso del tiempo por un sobreentrenamiento, por abusar de los entrenamientos en ascenso en intervalo. ¿Por qué un sobreentrenamiento? ¿Cuál era tu límite y sabías que lo estabas pasando? Yo creo que no escuché el cuerpo, o sea, el cuerpo reclama, cansancio, pero uno cuando ya está en la parte deportiva, un poco más de dolor o menos de dolor, a veces hace caso omiso, o sea, porque uno ve en el horizonte que no quiere perderse la carrera. Y parar a veces repercute contra el tiempo. David ha estado bastante bien, él hizo un proceso de preparación muy bueno para correr este domingo. Estamos viendo todavía si va a correr 10 o 21K porque estuvo con una lesión, tuvo un problema en la banda iliotibial, que es una lesión típica de corredores. Esto ocurrió porque él empezó a hacer entrenamientos con pendientes y con mucha carga de kilometraje. Y eso produjo una inflamación en este tendón que va por el lado lateral de la pierna y que produce dolor en la rodilla. Entonces tuvo que hacer un proceso de rehabilitación, de kinesiología, al cual ha respondido muy bien. Para correr una maratón, lo más importante es prepararse de manera adecuada. Esto implica entrenar la cantidad de tiempo proporcional a la cantidad de kilómetros que se va a correr. Hay que someterse a un chequeo médico preventivo. A nivel de alimentación, la noche previa hay que comer alimentos ricos en carbohidratos como cereales, pan o fruta. Para mantener la temperatura corporal y no deshidratarse, conviene ir ingiriendo bebidas isotónicas durante la carrera. Y finalmente hay que ir con las zapatillas adecuadas y al menos con un mes de uso, no nuevas.
mi objetivo era terminar, o sea, porque después de tener una lesión del tipo que tuve era difícil correr. Por eso le agradezco al equipo médico que pudimos prepararnos de manera flash para esta carrera, correr 10. Fue lo planificado, sin apurar. En el mundo frenético que estamos hoy día es complicado tener un centro en la vida. Tenemos que rendir como padres, como pareja, en el trabajo. Y es el minuto de darlo todo, de buscar ser otra persona, de buscar una libertad distinta. Imagínate, yo me preparé con mi equipo, con mis profesores y todo, incluso me lesioné. Si uno no se prepara de manera profesional, las lesiones pueden ser muy grandes.